A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son. Desde luego, la pandemia mundial, la COVID-19, ha generado una epidemia total, una epidemia que podríamos decir también ha generado una epidemia económica. La pandemia también es económica, como es social, como es política, como es de todos los recursos. Y para analizar precisamente y conversar y decir las cosas como son, sobre lo que hemos dicho es una pandemia económica, hemos invitado a un experto en la materia. Es el economista Alberto Acosta Burneo, un conocido analista nacional sobre temas económicos. Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. En el discurso presidencial, Lenín Moreno estableció 4 pilares y obviamente esos 4 pilares giran alrededor de un pivot. La economía. La salud no puede dejar de desvincularse de la economía. La alimentación de los ecuatorianos de igual manera, la economía como tal y el sostenimiento de la dolarización como otro pilar fundamental. Gracias, Alberto, por acompañarnos a decir las cosas como son. Tu palabra sobre estos 4 elementos, por favor. Bueno, vemos que el Ecuador atraviesa y el mundo una situación muy compleja, pero tenemos que ver que en el Ecuador hay una particularidad. A diferencia de otros países del mundo, el Ecuador estaba aún menos preparado para esta pandemia. La crisis económica no empezó con el coronavirus. La crisis económica empieza mucho antes, en la bonanza, una bonanza muy mal manejada, con un gasto insostenible. Ya en 2013, el país entra en una senda de agresivo endeudamiento externo. Teníamos un precio del petróleo sobre $100 por barril. Y a pesar de eso, los recursos eran insuficientes. Y empezamos a endeudarnos de manera muy fuerte desde 2013 y se repitió esa estrategia de manera sostenida durante los siguientes años. En 2014 se acaba la bonanza, llegamos en 2015 cuando ya debimos haber tomado medidas de ajuste y no se hicieron. El presidente Correa en ese entonces prefirió seguir gastando vía agresivo endeudamiento y Lenín Moreno llega al poder, reconoce que la mesa no está servida y tampoco toma medidas en el asunto. Sigue gastando, acelera el ritmo del endeudamiento y cuando llega la pandemia nos damos cuenta que el país no tiene campo de acción, que el Estado está quebrado y vivimos una situación inédita. En el mundo los gobiernos ayudan a las empresas para que no quiebren, para que no se destruyan empleos. Ayudan a los ciudadanos para que consuman. Mientras están en la cuarentena no pueden producir, tienen que tener algún sustento. Hace transferencias de recursos. En el Ecuador, el Estado dice, yo soy el quebrado aquí, ustedes me tienen que ayudar, ciudadanos, a mí. Y eso es lo que vivimos en el país, lamentablemente, una crisis fiscal de gran magnitud que se ve agravada por el coronavirus, pero que no se origina por el coronavirus, y tenemos un Estado que no tiene capacidad de ayudar para sostener empleos ni para sostener el consumo de los ciudadanos. Algo realmente lamentable. En el mundo, solamente un país, aparte de Ecuador, ha propuesto más impuestos para enfrentar la pandemia, es Hungría. El resto de países todos han propuesto lo contrario. Ayudas al sector productivo a que no se destruyan más empleos y también ayudas a los ciudadanos para que puedan seguir consumiendo. En efecto, con las cifras y la información obtenida de Ecuador en cifras, en el año 2019 cerró con 5 millones de desempleados el Ecuador. El año 2019 en el Ecuador hubo, por lo tanto, 5 millones de desempleados y 115,000 personas perdieron su empleo formal. Pero en la información y en el mensaje a la nación dado por el presidente de la República el 24 de mayo, también nos dice que además se van a perder 150 empleos más. La pandemia ha dado una nueva forma de empleo y es el teletrabajo.
pero también el analfabetismo informático del Ecuador, que está directamente vinculado con el teletrabajo, está alrededor del 43%, lo que quiere decir que el teletrabajo de manera alguna va a suplir. Sin embargo, se grava a las personas que ganan sobre el $5,000, el 5% de sus aportes, al igual que las empresas. ¿Cuál entonces es el camino que nos queda? Yo veo que la pregunta es la equivocada. Nos estamos preguntando cómo consigue más ingresos del Estado. Esa pregunta es equivocada. La pregunta correcta es en qué puede gastar el Estado para que sí le alcance el dinero. Es decir, priorizar. Una palabra hasta ahora desconocida en el Estado. Tenemos un Estado que se ha dedicado a hacer de todo, a ser empresario, a hacer todo tipo de fábricas, de aviación y de telecomunicaciones. Tenemos todo tipo de actividades, pero después de gastar en todas esas actividades, que muchas de ellas ha perdido recursos, cuando vamos a lo realmente importante, a salud, educación, seguridad, nos damos cuenta que faltan recursos, que no alcanza la plata. Entonces hay un problema aquí muy grave, que es que no ha habido esa priorización en que los recursos escasos del Estado tienen que ir a lo que realmente le beneficia al ciudadano. Y esto, repito, es salud, educación y seguridad. Ahí están las prioridades. Hay que seguir invirtiendo. No podemos contentarnos con tener acceso a una salud mediocre, a una educación mediocre. Eso no podemos aceptarlo. Tenemos que pasar a la siguiente etapa, es tener educación de calidad, salud de calidad. Pero para eso, igual que en toda familia, uno no puede gastar en todo. Uno se pone prioridades y dice qué es lo verdaderamente importante y a eso destina los recursos. Todo lo demás tiene que dejarlo a un lado porque no es prioritario para el Estado. Entonces, el gran desafío en este momento es cómo transformar, reenfocar el gasto público a las cosas importantes, dejando y acabando con estos focos en donde se perdían recursos, este desperdicio de recursos públicos ilimitado, que hay que ponerle fin. Los recursos son muy escasos y en adelante seguirán siéndolo y necesitamos priorizar el gasto público. Una salud de calidad no se puede entender cuando se reparten los hospitales públicos como una cuota política. Esa es una versión prácticamente confirmada, a pesar de que la ministra de Gobierno ha desmentido, pero eso es un hecho frente a la evidencia de todos los ecuatorianos. Más de 10 hospitales públicos en el país han sido allanados ya por la Fiscalía para iniciar sus procesos de investigación para enfrentar a una serie de actos de corrupción que se han dado al interior. Y también esos hospitales, como todo el Estado, es un Estado sumamente grande. Entonces, ¿cómo priorizar esos gastos? Habrá que achicar el Estado y habrá que enfrentar duramente a la corrupción. Definitivamente hay que reducir el Estado en todo aquello que no es prioritario, porque en lo que es prioritario hay que incrementar ese Estado. Necesitamos más inversión en salud, más inversión en seguridad, tener escuelas de mejor calidad, mejores profesores, más capacitación. Lamentablemente también ha habido mucho mal gasto, inversiones equivocadas. En educación se destinaron durante la bonanza recursos importantes, pero lamentablemente fue a infraestructura, cuando los edificios no son los que transmiten conocimiento. No por tener un edificio lujoso yo soy un mejor estudiante. Ahí no está la inversión importante. Entonces se destinaron a las escuelas del milenio y inversiones gigantescas en infraestructura. El mismo Yachay, se expropiaron 2.000 hectáreas con el costo que eso tiene para construir un centro cuando había instalaciones que se podían usar de universidades y esos recursos se ponían, por ejemplo, a la ESPOL en Guayaquil o a otras universidades en el resto del país. No se necesitaba la plata para usar la plata para construir infraestructura. Entonces volvemos al tema de calidad de gasto y priorización. Ese es el gran desafío porque necesitamos mejorar esa inversión y controlar evidentemente la corrupción que nos inunda. Vemos lo que pasa con las medicinas. Cada hospital hace su propio negociado, negociados a la carta, a su propia medida, en donde tienen un mecanismo muy sofisticado conocido de las parrillas, en donde hacen demandas de productos, ponen una gran cantidad de productos en su pedido, medicamentos y otros productos que no son medicamentos sino insumos. En los insumos tienen elevados sobreprecios, los medicamentos tienen precios controlados por el Estado, pero en conjunto en el paquete tienen unos sobreprecios muy grandes y solamente empresas constituidas a propósito de ese concurso pueden operar porque ninguna empresa farmacéutica tiene toda la variedad de insumos y productos que ellos piden. Entonces, es un sistema muy sofisticado
en el que limitan la oferta de farmacéuticas o de empresas que venden medicamentos, y de esa manera direccionan estos contratos millonarios para los negociados que quieren hacer. Esos son temas que deben ser cambiados. Yo creo que en el tema de compra de medicamentos hay que cortar el problema de raíz. Me parece que la solución en los medicamentos es que la distribución y provisión de medicamentos tienen que hacer las cadenas de farmacias privadas del país, a través de un sistema. Es muy fácil hacerlo ahora, como ocurre en otros países. Los médicos del sistema público recetan un medicamento y los usuarios pueden ir a cualquier farmacia con su cédula y hacer el pedido del medicamento. Es responsabilidad de la farmacia privada garantizar que exista la provisión de ese medicamento, esa es su especialidad, es el manejo de inventarios, y simplemente le facturan al Estado por el medicamento que efectivamente fue entregado al usuario. De esa manera se facilita la vida de los usuarios y evitamos lo que vemos ahora: compras innecesarias. Cada hospital compra y cada vez compran más grande, porque es la mejor manera de tener más coimas, mientras más grande sea la compra. Y vemos cómo los medicamentos se expiran en las bodegas de los hospitales, desperdiciando los escasos recursos públicos. Eso tiene que ser cambiado de raíz. ¿Cómo cambiar esa corrupción? Porque definitivamente es corrupción. Vemos que hay productos que se dañan en las bodegas, pero también hay productos que nunca llegan a las bodegas y sin embargo fueron facturados. Es decir, se hizo de la salud pública un reparto irresponsable como parte del poder y de los beneficios políticos que en algún momento puede recibir un determinado gobierno. Pero con la educación ha sucedido lo mismo, se organizaron o se establecieron organizaciones de maestros diferentes simplemente con el apoyo al gobierno. Pero frente al trabajo, hoy la crisis es el empleo. Guayaquil acaba de pasar a semáforo amarillo, Quito está entrando al pico más alto del contagio y de la muerte, pero el desempleo sigue creciendo día a día y la gente sale a las calles, como salió en Guayaquil, a vender sus productos. La economía informal se ha multiplicado por la pérdida de trabajos y el desempleo también ha tenido un incremento en sus índices muy grande. Tenemos que ver que las cuarentenas, que es el mecanismo para luchar contra el coronavirus, han detenido la producción. Se estima que alrededor de un 70% de la producción está detenida, y eso significa que las ventas de muchas empresas, de muchos productores, han caído de manera tan fuerte que tienen ahora que reducir sus costos para poder sobrevivir. ¿Y cómo se reduce costos? Reduciendo las nóminas, despidos masivos, que lo estamos viendo ahora. El Ministerio de Trabajo estima que hay más de 70,000 empleos destruidos en los 2 primeros meses de cuarentenas. Y el problema que estamos viendo es que al detenerse esa producción se produce una cadena de iliquidez. El que no produce, una empresa que detiene sus ventas, se consume su capital de trabajo porque tiene que pagar todavía ciertas cosas, pero ya no tiene ingresos nuevos, y entonces deja de pagar a sus proveedores, se demora en pagar el rol de pagos, reduce el tamaño de su nómina, es decir, se producen despidos, y toda esta cadena de iliquidez termina afectando a toda la sociedad. Entonces, el gran desafío en este momento viene por el lado de salvar empleos. Y la manera de salvar empleos es entendiendo que estamos viviendo un periodo excepcional, donde las condiciones son totalmente distintas. Una producción paralizada, una crisis de iliquidez, porque no hay actividad económica, formal sobre todo, la informal sigue funcionando, pero la formal se ha detenido. Y entonces la manera de salvar empleos es permitiendo mecanismos como los que se aprobaron, la ley humanitaria, que considero que son positivos, como es la reducción emergente de la jornada, donde se puede reducir hasta un 50% la jornada, el tiempo trabajado, incluyendo también el monto a pagar, lo que permite, y es una alternativa muy atractiva, a la otra alternativa que existe, que es reducir el tamaño de la nómina o despedir. Una empresa que vende la mitad de lo que vendía antes, tiene la primera alternativa, puede decir voy a despedir, reducir la mitad de mi nómina, o tiene ahora este mecanismo que dice voy a reducir el tiempo trabajado de manera excepcional mientras dure esta emergencia, cuando las cosas mejoren, vuelven a trabajar todos con el horario anterior. Esa flexibilidad yo creo que va a terminar salvando miles de empleos, porque va a permitir que esas empresas opten por la segunda opción, mantener a su personal con un tiempo reducido, pero poder seguir manteniendo hasta que las cosas mejoren y puedan reintegrarse de manera regular, porque al final del día todos estos mecanismos son excepcionales.
El empleo es fundamental, pero las empresas públicas también en esta reducción de empleo y del tamaño del Estado han cerrado y el presidente de la República ha anunciado la liquidación de muchas empresas nacionales, entre otras la línea de bandera ecuatoriana, TAME. TAME fue una de las empresas de mayor capacidad económica y de mayor solvencia económica cuando estuvo en manos de la Fuerza Aérea. Pero también el momento que pasó a ser estar en las manos del Estado fue realmente una crisis brutal a la que le llevó el gobierno anterior, que decantó precisamente en su liquidación actual. Pero, ¿qué hacer frente a toda esta situación? Cerca de 1,000 empleados que no van a poder participar en jornadas laborales como tú propones, sino simplemente se van a la casa o a la calle. Yo creo que a nivel general, dentro del Estado, hay que buscar este mecanismo de impulsar aún más la reducción de la jornada como un mecanismo de evitar los despidos. Definitivamente, despedir a este momento, despidos masivos desde el Estado, es muy complicado porque estamos viviendo una crisis social, económica, política, que no es fácil de conseguir un empleo en este entorno. Entonces, yo creo que la alternativa mucho más viable es reducir los salarios de esas personas y se puede hacer reduciendo también la jornada laboral. Es algo que ya lo han hecho otros países. En España, por ejemplo, lo hicieron cuando los costos subieron demasiado, se volvió un país muy caro. Para abaratarse como país, redujeron los salarios del sector público un 15%. Entonces yo creo que es una alternativa frente a la alternativa de despidos, de reducir el número de personas. Yo creo que dentro del Estado lo más conveniente es reducir salarios para poder generar ese ahorro que requiere el Estado, pero conservar esos empleos en un momento en que es difícil conseguir otros empleos. Hay ciertas actividades del Estado en donde eso va a ser imposible. Por ejemplo, el caso de TAME, una empresa que cayó víctima del socialismo del siglo XXI, igual que otras, igual que la Seguridad Social, el IES y otras entidades estatales, en donde no podemos olvidar que cada sábado se ordenaba hacia dónde debía volar, que debía volar a Venezuela, que debía volar a Brasil, que debía volar a Nueva York. ¿Con qué estudio? No existieron estudios de mercado, de tráfico, de pasajeros, nada. Simplemente había la voluntad política del gobernante de turno de hacia dónde debía volar la aerolínea. El resultado, lógicamente, es la quiebra. Un manejo, así no se maneja una empresa de ningún tipo, y hemos visto cómo se le llevó a esta situación insostenible a la empresa, a la aerolínea. En este momento tenemos que parar ese desangre, porque es un desangre, son $400 millones acumulados en pérdidas que no pueden continuar, son recursos muy escasos. Y yo creo que de manera general, la regla que deberíamos buscar es que el Estado, si bien el Estado puede ser eficiente empresario en ciertas actividades, pero incluso si es que llega a ser eficiente en ciertas actividades, que generalmente no lo es, lamentablemente en el Ecuador, en otros países tal vez sí, pero en el Ecuador no, pero incluso si llega a ser eficiente, significa que tiene que destinar unos recursos que ya no pueden ser utilizados para otros usos más urgentes. Entonces, supongamos, hablemos de CNT. CNT, uno puede decir, tiene utilidades, aunque es cuestionable qué tan eficiente es. Pero incluso CNT, que genera utilidades, significa que todo ese dinero inmovilizado en CNT, que no es poco, no puede ser utilizado para mejorar educación, para mejorar salud, cuando son tan urgentes las decisiones en salud y en educación. Entonces yo creo que también en esas actividades tiene que aplicarse el criterio de priorización. ¿Qué es más importante? ¿Un Estado empresario exitoso o que los escasos recursos del Estado vayan hacia los temas que importan, que es salud, educación y seguridad? Y yo me inclino por la priorización del gasto también. Desinvertir en actividades que no son prioritarias para el ciudadano y utilizar esos recursos para lo que realmente es prioritario y que necesitamos que se invierta urgente y aumenten los presupuestos. Hablábamos que un grupo realmente perjudicado por esta pandemia mundial es el grupo productor. Los productores realmente han sido afectados y el Ecuador, la producción nacional ha caído, pero en índices realmente asombrosos. Pero los ecuatorianos vimos que el pequeño productor, aquel productor del campo, sobre todo en la Sierra Central, saca sus pequeños bultos de productos, legumbres, hortalizas a la carretera para tratar de vender. Y vienen intermediarios que son de la misma comunidad, pero tienen una camioneta y les pagan lo que quiera. Y esa cadena de intermediación primero les perjudican a los productores porque les pagan lo que quiera, y segundo va incrementando los costos hasta llegar al mercado, que perjudica también al consumidor. ¿Cómo solucionar ese problema
de esta intermediación que a todas luces es ilegal? Lo que sucede realmente, el origen del problema nace de la restricción que existe en este momento con las cadenas logísticas. Debido a las cuarentenas, no están operando en su totalidad las empresas de transporte logístico. Hay dificultad de sacar los productos del campo. Las cooperativas interprovinciales están detenidas y no podemos olvidar que las cooperativas interprovinciales son de uso mixto. Llevan pasajeros y llevan productos. Y en este momento no están operando. Muchas compañías logísticas tampoco están funcionando. Entonces, en este momento, para un pequeño productor, sacar su producción a las ciudades es complejo. Y el resultado es que los productos en el campo cuestan menos. Los precios en el campo han caído. Y mientras tanto, en las ciudades, los precios han subido. Ciudades como Guayaquil, donde los productos alimenticios han subido significativamente, porque la oferta de productos es menor. Están llegando menos productos que antes, porque tenemos todo este problema en la logística. Entonces, realmente la manera de solucionar este problema de precios altos en la ciudad y precios bajos en el campo es restituyendo estas cadenas logísticas. Deben volver a funcionar las cooperativas de transporte interprovincial lo antes posible, evidentemente de manera segura, y deben también volver a funcionar las empresas de transporte, que haya más opciones, porque cuando en una zona solamente hay un transportista que puede sacar los productos, simplemente puede poner el precio que le dé la gana y si no, no saca el producto. En cambio, si es que hay varios transportistas y puedes coger varias cooperativas y me voy con el uno o con el otro, el que me dé el mejor precio, las cosas cambian y veremos entonces cómo volverán a llegar más productos a los mercados como antes, que actualmente todavía no se ha logrado superar. Vemos, por ejemplo, en Guayaquil, donde incluso los transportistas se han negado a ingresar por miedo a la pandemia, una zona muy afectada por la pandemia, han dicho no queremos entrar a ese mercado. Entonces, ese es el tema de fondo de solucionar, el transporte logístico para que haya más opciones y que puedan sacar fácilmente sus productos todos los pequeños productores, y de esa manera vamos a ver el doble beneficio, mejores precios en el campo y precios más bajos en la ciudad. La COVID-19 y el coronavirus llegaron al mundo para quedarse. Esa es la versión de los especialistas y de los epidemiólogos. Pero, ¿quedarse qué tiempo? Desde luego, mucho tiempo. Se están tomando medidas para pasar del aislamiento al distanciamiento y así de alguna manera mitigar la crisis. Pero eso no necesariamente implica que los países que han entrado en recesión, países europeos, Estados Unidos, está en una crisis económica bárbara con la cantidad de desempleos y la solicitud de apoyo del gobierno para los desempleados, y en el Ecuador, ¿cómo solucionar en el largo plazo para poder salir de la recesión? ¿Qué haría Alberto Acosta Burneo si estaría en los zapatos del ministro de Finanzas este momento? Bueno, el COVID se espera, y los epidemiólogos nos dicen se va a quedar un buen tiempo hasta que haya una vacuna o una cura, y eso puede ser 18 meses a 24 meses, ojalá que sea menos, pero en todo caso es un periodo relativamente largo. Por otro lado, la lucha contra el COVID va a requerir medidas flexibles, permanentes medidas. Estas cuarentenas que estamos viviendo probablemente no sean las últimas, ni las únicas. Vendrán más cuarentenas. Los epidemiólogos hablan que la lucha contra el COVID requiere de un esquema de frenar y acelerar la actividad productiva. Cuando los casos de COVID suben, hay que frenar la actividad para que no colapsen los hospitales. Cuando los casos bajan, hay que permitir nuevamente la actividad. Entonces vamos a tener que vivir en este permanente frenar y acelerar para poder mantener bajo control el número de casos que van a los hospitales. Eso significa que la manera de enfrentar esta pandemia es con muchísima flexibilidad. Tenemos que permitir a través de la normativa toda esta flexibilidad que se requiere, producir entre cuarentenas, producir en varias jornadas para evitar aglomeraciones. No podemos entrar todos a trabajar a la misma hora, tenemos que tener varias jornadas de trabajo. Tenemos que trabajar en los fines de semana en algunas ocasiones, antes de que venga la siguiente cuarentena, maximizar la producción en el tiempo que se pueda. Es decir, necesitamos muchísima flexibilidad que las leyes actuales no lo permiten. Entonces yo creo que un primer tema para enfrentar esta pandemia es otorgar toda esa flexibilidad a los productores. Segundo tema, tenemos que seguir buscando mercados hacia donde enviar nuestros productos. El sector externo va a ser el primero en recuperarse, porque a nivel internacional sí tienen los recursos, los gobiernos, para impulsar nuevamente sus economías.
algo que el Ecuador lamentablemente no tiene, pero a nivel internacional sí tiene. Entonces tenemos que seguir buscando abrir mercados para que nuestros productos puedan seguir saliendo hacia los mercados a nivel internacional. Tenemos que ayudar a producir y eso significa reducir trámites, simplificar los trámites, que sea más fácil y que no sea como es ahora un lujo ser formal, un privilegio de pocos. La formalidad es muy costosa en el país. Necesitamos facilitar el ser formales, hacer todos los trámites en línea. Este es el momento. Eliminar además los trámites innecesarios, que existen muchísimos. Todo eso le llena de cargas a la producción. Por el lado fiscal, es necesario poner en orden las cuentas fiscales, pero hay que estar muy claros. La salida no es subiendo impuestos, porque estamos frente a una crisis de liquidez que afecta a todos los productores. Desde los pequeños hasta las empresas más grandes, en este momento tienen problemas de liquidez. Quitarle recursos para el Estado, más impuestos, lo único que va a hacer es agravar los problemas de liquidez. Entonces, el Estado tiene que solucionar sus problemas fiscales de otras dos maneras. La primera, vía financiamiento externo, que es necesario en este momento para poder sostener las inversiones más importantes, sobre todo en salud. Y la segunda, priorizando gasto, reduciendo todo lo que no sea prioritario. De esa manera, el objetivo por el lado fiscal, para poder en orden las cuentas fiscales, debe ser que el Estado no pida un salvataje a los ciudadanos y a los productores. Con que el Estado ecuatoriano no sea una carga para la producción y para los ciudadanos, estaríamos bastante bien. No podemos pedir lo que hacen otros países en donde es un apoyo, pero con que no sea una carga es suficiente. Pero eso es por el lado fiscal. Y por el lado productivo, seguir con todas estas medidas que lo que buscan es devolverle competitividad. Ese es el gran desafío por el lado productivo, reducir costos de producción, ser eficientes en la producción y ser muy flexibles para poder reinventarnos en medio del coronavirus, que exige adaptarnos a las nuevas necesidades de los consumidores. Los consumidores han cambiado, quieren otras cosas, hay actividades que ya no van a ser posibles. Pensemos en un evento masivo, un concierto de 20,000 personas, no es viable en este entorno. Quienes hacían eventos masivos van a tener que reinventarse, hacer algo más. Los partidos de fútbol tendrán que reinventarse para poder cobrar entradas pasando el partido vía internet, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que se tienen que dar en la producción, reinventarse para adaptarnos a la nueva realidad. Yo quiero cerrar con una frase y recordar a Darwin, que él hablaba que no son los más fuertes ni los más rápidos los que sobreviven. Los dinosaurios, por ejemplo, eran muy fuertes y no sobrevivieron. Los que sobreviven son los que mejor se adaptan al cambio, es decir, los más flexibles. Eso no podemos olvidar. Tenemos que ser flexibles para adaptarnos a las nuevas necesidades y a las nuevas condiciones del mercado. Desde luego, una vez que la pandemia llegó al mundo, el mundo ya no será el mismo, el país ya no será el mismo y obviamente la economía ya no será la misma, pero desde luego la solución es producir, producir y producir. Van a tener que cambiarse normas, van a tener que cambiarse leyes y el aporte de todos, especialmente de la Asamblea, para esos cambios tan necesarios, son muy importantes. De esta manera, con el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico nacional de mucho prestigio, y su servidor, Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.